Hola, buenas tardes. Quiero compartir con el grupo algo Sta que benissimo. Non è un po' troppo algo que yo considero realmente importante hoy día para la Argentina, especialmente en estos grupos donde tanto se busca argumentar con la razón, o sea, hablar de cosas, de temas políticos, de temas sociales, con una premisa de que el otro está equivocado y que son el motivo, el problema con el país y que esta otra manera es lo que realmente lo que necesitamos o lo que deberíamos hacer. Eh, Básicamente temas que tratan, o sea, es una noción que quiero compartir. Creo que sea importante, creo que es muy importante para todo el país que se envuelve, que se enrosca en oposiciones, peleas o de oposición, eh, quejas contra distintos grupos de gente, de distintas partes de la sociedad, unos contra otros, son nociones de naturaleza. Hay dos nociones principales que creo que son importantes, sería importante para que los argentinos entiendan, ya que les gusta o nos gusta tanto la polémica y discutir los problemas, cómo arreglar las situaciones, que de naturaleza, una es de naturaleza absolutista y la otra es de naturaleza, eh, o sea, confrontativa, hostil, polarizante. Bueno, la regla, la noción que estoy buscando de que sea la manera más sencilla de explicarlo, es que básicamente todo argumento, toda discusión o lógica, razonamiento en una pelea, en una confrontación, que se trate de temas humanos, o sea, de política, de problemas sociales, de cosas que incumben al tejido social o a la mentalidad de las personas, o sea, del ser humano, que agrupe en esa discusión, que separe, que categorice a la gente con el fin de sostener un debate, eh, un argumento, inevitablemente está condenada a fallar, o sea, a no poder sostener una lógica coherente, o sea, que termine por no tener sentido, en otras palabras. Es una regla universal, digamos, es una regla absolutista que tiene que ver con el hecho de que somos el mismo ser humano, somos todas personas, eh, y que cualquier pelea que se base, que comience a decir porque la gente que es así necesita esto o hace aquello o el otro, mientras que esa otra gente no, al avanzar el argumento, la discusión, se encuentra con la pared de la ilógica, o sea, a un cierto punto se derrumba, no se puede sostener. Es un principio, digamos, un principio argumentativo que nos está diciendo básicamente que estamos perdiendo el tiempo en echarle la culpa a este partido político o al otro, porque en realidad deberíamos estar, si es que queremos resolver los problemas, hablando del funcionamiento mecánico, de las dinámicas de sistema, de administración, que no tienen nada que ver con aspectos o con las voluntades de los seres humanos. Al meternos, digamos, a hacer que el ser humano, las personas, las personalidades, carguen con eh, el fallo o el errar o lo equivocado de un partido político, de un sistema administrativo, de una filosofía, de una ideología, nos dirigimos
inevitablemente a que esa razón no se pueda sostener, porque el ser humano no es divisible, no se puede separar, es el mismo ser humano. Cuando hablamos de comportamiento, de mentalidad, de necesidades, de voluntades humanas, entonces obligando un argumento que eh, está, digamos, dotado de cualidades humanas como las virtudes o las, o las debilidades de este grupo o del otro, y tratando de hacer que eso funcione como argumento de oposición o de oposiciones, nos dirigimos inevitablemente a no poder tener razón. O sea que nos encontramos de repente con algo que no tiene sentido, que se podría decir lo opuesto, y eso también, eso quizás tendría más sentido, más, sería más cierto que lo que el otro insiste en que es el caso con aquel grupo, esa afiliación a esa ideología. Es demasiado fácil agarrar y decir, sí, ¿cómo vas a...? No se puede decir que este otro grupo, el lado que vos criticas, no hace esto, o no también está, también causa este otro problema, o no tenga esta virtud. O sea, es insostenible. Entonces, esta sería la primera fundación, noción fundamental de una naturaleza absolutista. Y en una noción de naturaleza confrontativa o polarizante, el otro error, o sea, el otro camino sin salida, callejón sin salida en que nos metemos cuando argumentamos en estos grupos, es crear una polarización, perdón, eh, eh, lo opuesto quería decir, eh, sustraer, o sea, negar, sustraer, eh, cancelar, omitir que hay una dualidad, insistiendo de que se trata de una sola cosa. O sea, es un poco lo opuesto de lo que acabo de explicar antes. Esto, por ejemplo, lo hacemos cuando hablamos, qué sé yo, del aborto, por ejemplo. Estamos hablando de la concepción, de la fecundación, del fruto del ser humano, de los niños de la especie, que conciernen por diseño evolutivo, creacionista científico, digamos, por diseño biológico de la forma viviente humana, concierne dos, o sea, concierne el hombre y la mujer, para todo, para la concepción y para la crianza del niño, a pesar de que ahora las ideologías están tratando de obligar monorrazonamientos hacia esto, o sea, hacer que se trate nada más que del cuerpo de la mujer, o de que no hace falta un padre, o no hace falta el otro, o la madre, para criar plenamente un niño, y un montón de cosas que buscan sostener ideologías que se han establecido recientemente. En realidad, creamos un problema, o sea, establecemos y como que clavamos problemas sobre la mesa al obligar un monorazonamiento sobre algo que la naturaleza, la evolución y el diseño natural biológico ha diseñado en una forma eh, bi, eh, ¿cómo se dice? Bi, no polarizada, pero bueno, binaria, quizás se puede decir. Para resolver este otro tipo de problemas, tenemos que volver a un razonamiento que incluye el diseño binario de la naturaleza. O sea, para decidir sobre el aborto tiene que ser tan importante el varón que fecundó ese feto, que dio su contribución, a quien también le corresponde derecho y obligación a ese embarazo. Resulta que el embarazo lo carga la mujer, pero estamos hablando del niño.
se resolvería el tema del aborto si incluyésemos el varón también. Ahora, cuando yo digo resolver, a lo que apunta esa idea es a que no haya tantos abortos, de que sea lo último, que creo que todos podemos acordar, se puede convener, ¿no? Que convengamos que lo que buscamos es que haya la menos cantidad de abortos posibles, no que sea una cosa que se aprieta un botón y se deshace uno del error o del problema, sino de que tengamos una sociedad que produce menos embarazos no deseados. El problema es que ya las ciencias de la humanidad, la civilización, ha pasado el punto que ya no podemos negar que tenemos la capacidad de terminar con un aborto. Más allá de las ideas ciertas, yo creo, totalmente aberrantes de tener que matar una vida en desarrollo para que no nazca, podemos lograr que nos acerquemos lo máximo posible a que esto sea la última instancia, cuando ya no quedan remedios, eh, recurrir a hacer. Para que esto se pueda volver a establecer naturalmente, como en algún momento lo fue antes de que fuese tan prolífera la ciencia del aborto, en que se aceptaba y bueno, y después se trataba con las circunstancias, se buscaba otro padre, la mujer se iba con el niño, qué sé yo, lo que fuese. Bueno, hoy la ley podría tratar de razonar las estructuras legales y los sistemas que guían, o sea, el avance, el desarrollo de la situación, con un razonamiento que incluye a ambos, hombre y mujer. Sin tener que elaborar mucho más, nos podemos imaginar una sociedad dentro de 40 años donde el hombre sea tan responsable ante la ley, ante el gobierno, ante los costos de las instituciones médicas o la responsabilidad ante el Estado con respecto al costo de la institución médica, con respecto al embarazo, y no simplemente que pueda desaparecer y que la mujer tenga que tratar con todo sola, sino que la prioridad sea, bueno, obviamente la mujer tiene que ir y se tiene que presentar ante alguien con respecto para que la asista, para que la ayude, pero en ese mismo momento tan e igual de importante debe ser la concurrencia, la participación, la decisión, el acuerdo, digamos, del padre, que el padre le diga, sí, no lo quiero yo tampoco adoptar, no quiero ser yo el padre tampoco. Ese requerimiento debe ser preliminar a poder avanzar, y creo que eso va a llevar con poco tiempo a que seamos una sociedad mucho más responsable, porque el varón de la especie va a ser partícipe en todo lo que tenga que ver con el nacimiento o si debería ser el aborto, y esto resultará en menos, lo pensará un poco más seriamente el hombre antes de acostarse con una mujer, y se asegurará tanta necesidad el varón de asegurarse de que la mujer no quede embarazada como lo piensa, con la intensidad que lo piensa la mujer, y esto eventualmente va a resultar en muchos menos embarazos no deseados. Entonces, este tema, por ejemplo, se trata en no monorazonar algo que está diseñado binariamente, que tiene que ver con dos. Lo mismo podemos hablar de la ideología de género, de la homosexualidad, pero no va a terminar nunca este video si me pongo a hablar de cada uno de estos temas, pero básicamente, por ejemplo, la homosexualidad se trata de la especie humana, del desarrollo social, del desarrollo psicológico, de quizás influencias químicas hormonales que pueda haber en el feto o lo que sea, pero tiene que ver con un colectivismo, con una condición biológica colectivista que resulta en el desarrollo homosexual
hacia la pubertud y después de la pubertud hasta cierto grado también, quizás de un individuo humano, o sea que no se trata de algo que tiene responsabilidad el ser humano porque le ocurra a ese individuo, por lo tanto debe cargar con todo lo que concierne responsabilidad, acontecimiento, que esa persona nació así, le ocurrió solamente a ese individuo, lavándose las manos la sociedad de la ocurrencia de la homosexualidad en su especie. Entonces acá tenemos una condición de colectivismo, porque estamos hablando de la homosexualidad del ser humano, de la especie, que le ocurre, sí, a un individuo, pero en realidad la comprensión del tema, por qué le ocurre la homosexualidad, por ejemplo, el desarrollo de la homosexualidad tiene que ver con comprensiones de naturaleza social, desarrollo psicológico, sociológico, o quizás, depende, a medida que vayamos mejorando nuestra, nuestra inteligencia hacia nuestra propia sexualidad, que no es algo que estemos demasiado preocupados ahora por ser inteligentes con respecto. Estamos pensando en cómo tener ideologías hacia la sexualidad y ideas civiles de cómo categorizar y cómo meter en grupos la gente, pero no estamos teniendo inteligencia hacia la sexualidad humana y el desarrollo de la homosexualidad. Entonces, de vuelta, acá tenemos una situación cuya inteligencia verdadera tiene que ver con la comprensión de colectivismo, de sociología, y la estamos relegando a un razonamiento de individualismo, y tratamos de resolver el problema asignando la protección de un grupo o la definición de un grupo para que exista y para que se trate el asunto a través del individuo y del individualismo. Y al principio de este monólogo empecé hablando de algo que sería lo opuesto de estos dos casos que acabo de mencionar, que sería el crear una binaridad o una polarización de algo que en realidad concierne uno solo, que sería la colectividad humana. La entera e íntegra colectividad humana concierne los temas de situaciones, problemáticas, polémicas, sociopolíticas, en distintos sectores de la sociedad o en distintos niveles de la civilización del país, o sea, las instituciones sociales o la gobernación del país, de los estados, se dirigen, o sea, trabajan o se desenvuelven en un contexto monoconceptual, o sea, la sociedad, el ser humano. Entonces, para entender cómo se tienen que desenvolver, por ejemplo, distintos partidos políticos o distintas situaciones sociales, hay que hablar de los mecanismos de administración, las dinámicas de funcionamiento que hacen trabajar los sistemas para poder llegar a que se realicen ciertas ideas o ciertas condiciones para la sociedad, pero de todas maneras estamos hablando del funcionamiento mecánico, administrativo, o sea, lo que ocurre es que cuando empezamos a hablar de ideologías, ahí es como que donde se embarra la situación, porque un partido político, quizás para poder armar un argumento, sostiene ciertas ideas, libertad, democracia, qué sé yo, socialismo, y luego empieza a explicar cómo hacer funcionar o por qué le fracasa al otro partido político, usando estas terminologías, y sin darnos cuenta empezamos a dotar las personas, o sea, al ser humano, con la responsabilidad de
ideologías que por naturaleza partían del concepto único, social, político, ser humano, que busca, por ejemplo, para hacer un ejemplo, un bienestar democrático, y luego en la discusión los que pertenecen a un tal partido político asignamos la idea que es humana a su partido político, o sea, que a la gente que pertenece a ese partido político, y cuando menos nos damos cuenta, estamos hablando de que todos los zurdos son esto y aquello, y todos los liberales son unos esto o lo otro. Y nos separamos completamente de que se pueda hacer funcionar un razonamiento comprensivo del funcionamiento del gobierno y de la eficacia de un sistema político o de otro sistema político. Y nos relegamos a confrontarnos qué sé yo, como animales en la jungla. Los que están de un lado tienen que simplemente odiar a los que están del otro lado, y nada de lo que hablan y nada de lo que se pelean lleva a que cambie la situación o que se encuentre una solución, y nada, porque nos alejamos de comprender cómo funcionan las cosas y nos encerramos en la oposición polarizada. Este, y estaba pensando otra cosa más que no quería dejar, que no quería omitir. A ver, voy a pausar porque justo me olvidé. Bueno, no me puedo acordar ahora, pero básicamente tenemos que entender de alguna manera que se pueda enseñar y transmitir estas nociones. Son totalmente cruciales para que el pueblo, la gente, la sociedad pueda argumentar inteligentemente y contribuir al gobierno, porque en realidad ahora nadie está contribuyendo nada. Estamos todos apoyando gente que haga lo que quiera, o apoyamos el otro para que también haga lo que quiera. Pero en cuanto a nuestras ideas, mejorar el funcionamiento del gobierno, ni acá ni en la mitad del mundo se está logrando esto, porque hay una tremenda separación del estrato social político y la pelea por llegar al poder, y cuánto realmente esa gente representan la inteligencia del pueblo o la voluntad del pueblo. Hay una separación, o sea, nada que ver con lo que nos dicen, que la democracia es el mejor sistema porque se representa la voluntad del pueblo que llega al gobierno, para nada. Eh, para que podamos mejorar un poquito la situación, necesitamos entender esto básicamente, que es no crear argumentos separatistas, divisorios, polarizantes, cuando en realidad la naturaleza del asunto se trata de algo íntegramente único, o sea, se trata de todos los seres humanos. Por lo tanto, armar argumentos que polarizan y crean estos versus... Ah, ahora me acordé lo que quería decir. Quería dar un ejemplo. Bueno, y la otra es lo contrario, es no crear separaciones, argumentos individualistas, o sea, crear un argumento individualista ante algo que concierne la íntegra colectividad de la especie, es también una polarización, porque lo que se hace es se extrae a uno solo. Por ejemplo, en el caso del aborto se extrae a la mujer y se aísla en el argumento de algo que concierne a toda la especie, pero principalmente a la pareja de los dos que fecundaron ese bebé. Entonces es una especie de polarización también, porque se crea la singularización de la mujer contra todo lo demás. O si no, crear un argumento, por ejemplo, en la homosexualidad, de polarización de los que son o no son gay, ante algo que en realidad concierne el íntegro desarrollo de toda la especie. O sea, que hablamos de la sexualidad del ser humano,
que es la misma sexualidad que tenemos todos. No nacen algunos con una sexualidad y otros con otra sexualidad. Tenemos todos la misma sexualidad que se puede desarrollar aspectos en un caso versus otro caso, pero eso no quiere decir que ese otro caso no podría tan fácilmente desarrollar lo que desarrolló el otro, dadas las mismas circunstancias y condiciones. O sea que se habla de la sexualidad de la especie. Sin embargo, lo hemos convertido en una polarización para poder limpiar todo y que sea más fácil, no tengamos que pensar o esforzarnos tanto por reconocer qué parte tuvimos nosotros en ese desarrollo, en ese problema de la sociedad. Entonces, para lavarnos todas las manos, categorizamos, metemos en un grupito y después los tratamos bien y les damos todos los derechos para creernos que estamos haciendo lo correcto y en realidad nos estamos lavando las manos de nuestra contribución hacia el desarrollo de ciertas cosas en la sexualidad humana de nuestra sociedad. El ejemplo que quería dar era que, por ejemplo, en los Estados Unidos, que siempre están siempre luchando con el tema del racismo, eh, no logran despegarse del racismo. O sea, si vamos, esto va adelante, por más que con las vidas negras cuentan y todo lo que quieras, no logran liberarse de la polémica o de la argumentación o de los problemas o del racismo en sí. ¿Por qué? Porque su lógica, su razonamiento parte increíblemente, sencillamente, de ver al ser humano como que hay negros y hay blancos, y hay asiáticos y hay chinos y hay, qué sé yo, hay estos y hay el otro. Bueno, entonces, al crear una discusión, un argumento social con elementos ya separados, nunca logran resolver el problema que es la segregación, justamente, que es la categorización de problemas sociales, o sea que quieren resolver la categorización o la segregación con instrumentos de razonamiento que son segregados, segregantes o categorizantes. No podés sanar una herida con una herida, tenés que sanar la herida y basta. Bueno, sanar la herida quiere decir que la cultura estadounidense fuese una sola, ser americano o ser argentino o ser brasilero. Los brasileros estaban bastante más avanzados en esto, porque ellos convivían con la mínima cantidad de ideas segregantes, o sea, estaban muy mezclados. Y ahora la cultura, la manera de pensar ideológica de los americanos que quieren resolver todo problema categorizando, clasificando, ha importado inclusive a la Argentina, por ejemplo, con un nuevo término contra nuestra propia naturaleza, de tender a vernos más como, primero y ante todo, argentinos, con la palabra afroargentino, una importación cultural completamente. Estas ideas de crear problemas tratando de resolver problemas, en nombre de los derechos humanos, ha importado a la Argentina situaciones sociales que se trataban en realidad de otras cosas que no dejaban de ver al ser humano como una sola integridad, o sea, que no separaban al ser humano. Por ejemplo, las condiciones de los ahora hemos aprendido a llamar indígenas, pueblos originarios, mapuches y qué sé yo, ahora se trata de porque son mapuches, de porque son pueblos originarios, tienen estos problemas. Nosotros no la veíamos tan así antes. Nosotros veíamos condiciones del país en donde no llegaba tanta la educación o lo que fuese, o los terrenos eran apropiados injustamente, o lo que quieras, donde se daba que la población argentina era constituida mayormente de gente indígena o lo que fuese. Pero ese no era el argumento reinante de la problemática en su totalidad. La cultura estadounidense, con su manera de necesitar crear categorías y sistemas, ha hecho
porque es una tendencia además. Lo que es difícil de entender o lo que es abstracto por naturaleza en su comprensión, nos empuja a tratar de estar atraídos a una explicación más sencilla que parezca resolver la situación. Y de esta manera, los Estados Unidos se quedan encajados en la segregación de de su población. O sea, eh, continúan a hablar de darle derechos a los negros. O sea, siempre y cuando continúen de hablar de darle derechos a los negros, van a seguir a tener una situación donde la gente no se quiere sentir negra, no se quiere sentir blanca. Todos nos queremos sentir humanos, todos queremos sentirnos no separados, pero ellos lo que están logrando es que la gente acepte ser distinta, otra clase de ser humano. Y por lo tanto se desarrolló el orgullo negro, ¿no? Que es típico de la cultura americana. O sea, que ellos se llaman a sí mismos negros, se llaman un sustantivo, se llaman. Eso está mal, esto es un activismo que yo hago por otra parte, pero lo estoy dando como ejemplo, que los razonamientos que parten de crear categorías, grupos, segregaciones, divisiones entre la gente, pero que al fin y al cabo tratan de asuntos humanos, porque lo que duele es un asunto humano que le podría doler a cualquiera, o lo que ofende es algo que le ofendería a cualquiera, son asuntos humanos, e insistir en resolverlo a través de separaciones, como podría ser ser de un partido político o del otro, que ese sea el problema, lleva siempre a una pared, a algo que no tiene más sentido después de desahogarnos y sacarnos las ganas que tenemos de pelearnos o de de despreciar a otro, nos damos cuenta que mueren los argumentos, nunca avanzan, nunca se puede resolver el problema que se suponía había o parecía en algún momento haberse visto como la situación que se buscaba resolver, nunca se logra hacer porque no, no, ¿cómo se puede decir? No se pueden conectar los cables, la lógica no resulta. Entonces, donde hay algo que se trata de una singularidad, que es la especie humana, crear categorías o separaciones de cualquier forma no resulta. Y donde sí hay claramente dos, o un paradigma, que sería el hombre y la mujer, que son lo mismo, pero también son separados. No se puede negar que no hay diferencias o separaciones, que es lo que las ideologías buscan, están empujando, quieren hacer que no se hable más de las particularidades, las cosas únicas, las diferencias de los hombres a las particularidades, diferencias y los aspectos únicos de la mujer. Eso se quiere como esfumar, se quiere disolver, ¿no? O quizás lo estén haciendo sin darse cuenta por obligar una ideología unitarista ante algo que fue diseñado para complementarse a una cosa binaria que fue diseñada para por un propósito, y está todo diseñado y por lo tanto, por ejemplo, uno puede observar los resultados de nuestros errores. Por ejemplo, hace 100 años, o hace, qué sé yo, 60, 80 años, había mucha literatura del amor entre el hombre y la mujer, y cómo es la mujer y cómo es el hombre, y bueno, cosas que también por ahí de repente vimos injustas o, o que despreciaban un poco el otro, pero bueno, en vez de ajustar eso y concentrarnos en enriquecer y hacer más hermosas nuestras complementaciones y diferencias, se fue apagando esa literatura. Es como que hablamos menos de cómo, qué sé yo, una mujer te hace sentir más como un hombre. Hoy inclusive muchos dirán, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo que me hace sentir más hombre esa mujer? Eso es algo que hace 70 años quizás sería más comprensible para muchos que se han enamorado y han encontrado ese sentimiento con el sexo opuesto, mientras que hoy parece que la ideología nos prohíbe de eh, contrast- crear estos contrastes naturales. Y bueno, o sea, crear
una unidad donde la naturaleza creó una separación, o crear una separación donde la naturaleza creó una unidad, es realmente algo muy importante de comprender como problema de razonamiento o de lógicas causadas por ideologías en la sociedad hoy. Si los argentinos se diesen cuenta de eso, sí, o sea, es muy grande, esto es algo que de alguna manera quizás espero alguien que me haya escuchado este monólogo logre ponerlo en palabras más sencillas, más a nivel de calle, más que se empiece a romper esta jaula en la cual nos hemos encerrado, nos hemos atados y nos hemos esclavizados a la polarización, porque ya no entendemos más nada. O sea, basta abrir Facebook y ves, por ejemplo, lo que está pasando en Cuba. Se trata nada más que de socialismo versus capitalismo. Es ridículo, nadie entiende realmente todas las cosas complejas, las maneras en que Estados Unidos tampoco permitió que Cuba cambiase o se moviese, se acomodase o desarrollase, evolucionase políticamente para alejarse del comunismo arcaico que está sufriendo, porque nadie entiende nada de todo eso, y de todas las cosas que realmente pasaron puntualmente, ni mucho menos las cosas escondidas, o sea, que los americanos han hecho de manera muy sutil para que Cuba no logre crecer económicamente, pero no son obvias. Entonces la gente dice, ¿qué van a estar en un embargo si Rusia los viene ayudando? Y qué sé yo, dicen cosas muy superficiales y no entienden cómo finalmente sucumbió Cuba a estas pequeñas medidas sutiles que Estados Unidos ha puesto por aquí y por allá para que no se pueda desarrollar, bueno, económicamente. Entonces, la banalidad de crear una polarización ante algo que se trata de una sola singularidad, por ejemplo, el funcionamiento de tu propio gobierno en el mundo. Los cubanos, en vez de hablar del funcionamiento de su propio gobierno, lo que hablan es de el gobierno siendo una de dos cosas, y critican a su gobierno como un gobierno comunista cuando podría ser capitalista. Entonces, pero no están hablando del funcionamiento del aparato gobernativo que toda nación tiene y que está expuesta a todas las filosofías políticas que hay en la civilización humana. O sea que considera al ambiente total de las filosofías políticas que pueden aplicar hacia la gobernación de un país. No lo están viendo como una singularidad, lo están viendo como una polarización, y esto lo vemos en Facebook porque resulta que solo pueden pensar, no debe ser más esto, sino que debe ser aquello otro. O crear una singularización, o sea, donde existen ideas complementarias, o sea, de dualidad, de, de, de cosas que tienen que ser, que tienen necesidad de ser discernidas, no sé si se dice discernidas, pero para que se comprenda bien cómo funciona. Para que se comprenda bien cómo funciona la crianza de un niño, se tiene que entender la relación entre el hombre y la mujer, la mamá y el papá, la pareja, y esto porque el niño está diseñado por la evolución para ir viendo el mundo de los hombres y las mujeres introducido a él con la mamá y con el papá, y su propio desarrollo como uno de esos dos géneros va a tener mucho que ver con cómo su igual, o sea, si es un varón el papá o si es una nena su mamá, se lleva con el padre, se lleva con el opuesto, con la pareja. Y eso también está conectado a cómo se va a relacionar con los hombres y las mujeres. O sea, para poder entender bien todo lo que tiene que ver con el niño, la manera de que más óptimamente se desarrolle durante su infancia, tenemos que comprender la relación en sus aspectos de igualdad, o sea, en su paradigma de igualdad y complementación, o sea, diferencia, como una sola cosa,
de los padres para poder darle al niño, por ejemplo, las leyes de divorcio. Las leyes de divorcio no tienen un lenguaje que digan, bueno, como es lo más importante es que no haya ningún tipo de separación y que haya una constante influencia de ambos padres al niño, a mí nosotros tenemos poca tolerancia para que ustedes no se lleven bien. Están los dos obligados a ser partícipes de su educación, de su día a día, los dos obligados a ser parte de su formación, de su educación, de sus influencias, aunque sí, si no quieren vivir juntos, bueno, será más trabajo para ustedes, pero lo que el Estado espera es de que ese niño no sienta la separación hasta que sea más grande. Lo que hace el Estado, las leyes de divorcio, tienen otro concepto completamente. Pone al niño con la madre, al padre lo manda funcionalmente a enviar dinero o a que ni siquiera los pueda visitar a los chicos. O sea, hace un desastre y hace peor, causa más daño de lo que ayuda en realidad. O sea, bueno, sí, estamos hablando de un calibre de comprensión que tiene que ver con las ciencias ecológicas, las humanidades naturales, o sea, la ecología en cuanto al diseño del ser humano natural, al diseño social del ser humano, lo que yo llamo Gaia humanismo. Pero no quería hablar de eso, sino que quiero simplemente este, quería simplemente establecer estos dos conceptos, no crear separaciones donde se trata de una sola cosa y no crear una sola cosa donde se trata de algo que está para bien separado o se complementa o está organizado en dos o más partes. Bueno, no sé cómo hacerlo más simple, más sencillo que esto, pero espero que se haya entendido. Hasta luego.